Muy buenas tardes amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Clara Morera, Mauricio Orozco con los controles y su servidora Wendy Cibaja, le damos la bienvenida hoy 28 de abril del 2021, el último programa del mes de abril. Qué rápido se nos está yendo el tiempo, como decimos. Como siempre, siguiendo todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, la desinfectación, en el caso de nosotros el uso de caretas y de nuestro invitado el cubrebocas. Síganos por Radio San Carlos, por Facebook Live, en la página Radio San Carlos y Vivir para Existir, y por Spotify. También invitarlos desde ahora para que hagan sus comentarios, sus aportes, todos sus saludos también, eso es muy importante, ¿verdad? Vivir para Existir, con el tema realidades y afectaciones desde la COVID-19, con el objetivo de analizar las realidades y los aprendizajes que nos está dejando la pandemia de la COVID-19. Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes y un gusto de estar un miércoles más y hoy con un tema que es responsabilidad de todos, que cada uno tiene una cuota de compromiso para que esto termine en buenos términos, para que podamos detener esta situación y que cada día tengamos una seguridad social mejor. Así es, y es que con este tema ya llevamos un año, increíble, increíble, pareciera que fue en un abrir y cerrar de ojos que nos cambió la vida por completo. Pero permítanme presentarles a nuestro invitado. Él es Pablo Andrés Castillo Jiménez. Pablo es licenciado en Sociología en la Universidad de Costa Rica, con graduado de honor. Su trabajo final de graduación, la modalidad tesis, fue sobre desarrollo rural, con el título de Expectativas de Desarrollo y Realidad Social en Comunidad Fronteriza, específicamente el caso de Cruzitas de Cutris, un tema con el que lo hemos visto participar en diferentes programas, ¿verdad? Inclusive en diferentes webinarios también, ¿verdad? Desde la Municipalidad de San Carlos y otras instituciones. Está incorporado al Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, es fundador y coordinador general de una escuela de formación ciudadana integral. Ha participado en talleres y congresos internacionales en universidades de Managua, Nicaragua, La Habana, Cuba y Valencia, España. Experiencia laboral: tiene experiencias de trabajo con organizaciones y proyectos relacionados con la niñez, juventud, población carcelaria, liderazgo, voluntariado, cooperativismo, población migrante, responsabilidad social empresarial, formación integral y liderazgo ciudadano. Las áreas sociológicas de interés son ciudadanía participativa, desarrollo rural, educación, formación integral, movimientos migratorios, política electoral, políticas públicas y procesos participativos, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Pasatiempos: andar en bicicleta, caminata recreativa, conversar, escuchar música, jardinería, lectura, contacto con la naturaleza, pasear y visitar personas queridas. Como ustedes pueden escuchar, tenemos mucho de qué hablar con este caballero. Pablo, un gusto para Vivir para Existir, contar con tu presencia el día de hoy, bienvenido. Buenas tardes, Wendy, buenas tardes, Clarita, buenas tardes a las personas que siguen la transmisión del programa. De verdad un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y estoy dispuesto a preguntas y comentarios. Y le damos la bienvenida a usted y los invitamos a comentar qué nos ha dejado la pandemia COVID-19, qué le ha dejado a usted, qué le ha dejado a su familia, qué le ha dejado a esta sociedad, ¿verdad? Es una pregunta bastante amplia y en la que todos tenemos diferentes conceptos. Y diferentes experiencias, y es importante compartirlas para que entre todos podamos llevar este proceso, que si somos responsables, bueno, pronto terminará. Así es. No perdemos esa esperanza. Y es que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. Un año de pandemia, un año de cambios en la dinámica social por restricciones, cierres, medidas, y en estos días un incremento de casos positivos importantes para valorar y que nos tienen preocupados. Una Costa Rica y un mundo entero que en un abrir y cerrar de ojos vio cómo cambiaron todos y cada uno de sus rincones en esta tierra. Al lunes 26 de abril del presente año, en esta semana, los datos nos dictaban que en estado crítico habían
118 camas ocupadas. En estado severo, 191 camas ocupadas y 2 camas ocupadas en pediátricos. Son los datos del estado de las camas de la UCI. Sin duda, los casos positivos continúan en aumento y con ello se vienen de nuevo medidas que la sociedad se niega a atender por lo golpeado que se encuentra la economía también. Hoy veíamos en los medios de comunicación, en Radio San Carlos, se los comunicaba a ustedes en el noticiero La Voz del Pueblo, ya el Hospital San Carlos colapsado. Ya inclusive hay una propuesta de utilizar el gimnasio siglo XXI, ¿verdad? Como una medida alterna, ¿verdad? Hoy en la tarde vimos uno de los helicópteros trasladando a otros pacientes, ¿verdad? Entonces, es preocupante. Sí, aquí es donde entra en juego que, bueno, en manos de quién está nuestra salud, porque no podemos aquí culpar o señalar una institución o señalar a una persona. Creo que todos tenemos nuestra cuota y que este programa le va a permitir a usted expresar y conocer un poquito y ver hasta dónde está su participación para dar un paso muy positivo y para ir disminuyendo cada día esta enfermedad. Es un gusto tener a Pablo, una persona muy apreciada, muy querida y mejor, bueno, les vamos a contar, o sea, Pablo fue mi estudiante en el Colegio Santa Rosa de Pocosol y es un placer volverle a ver y saber que es un gran profesional y que el aporte que también tiene para su pueblo es muy valioso. Muchas gracias, Clarita. Bueno, vamos a conocer quién es Pablo y también y qué significa para él ser sociólogo. Bueno, yo me considero una persona apasionada por el aprendizaje, por el conocimiento. Soy una persona muy disciplinada, muy planificador, muy perseverante. Eso me ha permitido enfrentar una serie de situaciones, dificultades, salir adelante. Sobre la sociología, es una pregunta que siempre nos acompaña, ¿verdad? Durante la universidad y después en la parte ya graduados, ¿verdad? ¿Qué es sociología? ¿Qué hace un sociólogo? Bueno, la sociología es una ciencia social, es la ciencia que estudia los hechos sociales, los fenómenos sociales que se provocan en la sociedad, ¿verdad? En una sociedad particular, y está contextualizado por lo histórico, por lo político, por lo geográfico, por lo cultural. Es una ciencia social relativamente joven, de historia corta, por decirlo así, es de principios del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial. ¿Y qué hacemos los sociólogos? Bueno, podemos trabajar en el sector público, en las instituciones estatales, en la docencia universitaria, en la investigación, en el sector privado, en la gestión cultural y en la gestión social. Me apasiona a mí por el aspecto de la sensibilidad social. Hay muchos cambios que se deben gestionar, que se deben realizar en la sociedad, pero antes de hacer esos cambios se debe hacer un proceso de investigación, de abordaje teórico, metodológico, para llegar a los resultados esperados. Bueno, es súper amplio y también, bueno, tiene que ver con ese comportamiento de la conducta humana, ¿verdad? Todos esos cambios que usted nos habla. En este momento invitamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a manifestarse por medio de los mensajes y comunicarnos cómo están viviendo esta pandemia, qué mensajes también pueden brindarles a toda la comunidad y cómo seguir adelante durante este proceso que para muchos ha significado y para todos una verdadera crisis. Y es que todavía parece, Pablo, una pesadilla que no acaba, o sea, no nos despertamos de este sueño, nos preguntamos hasta dónde y hasta cuándo va a terminar. Y no se nos puede olvidar el día que nos enviaron a casa, ya hace más de un año, a docentes y a estudiantes, y al mismo tiempo, ¿verdad?, se fue extendiendo a otras instituciones y empresas. Y es que no fue solo enviar a los hogares, cambiar todas las rutinas, iniciar con teletrabajo, sino que también implicó el cierre de negocios, la restricción vehicular y entre muchas otras medidas que en la que hemos considerado a veces que se pierde la libertad. ¿Considera
que este país estamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo? Personalmente considero que no, y por varios aspectos. El primero sería, la mayoría de la población no estamos habituados o preparados para un evento sanitario de esta magnitud. Lo segundo, no hubo un ensayo previo, por decirlo así, entre comillas, de frente a un evento como este, con estas grandes dimensiones. Tercero, probablemente lo veíamos como algo muy lejano, algo que estaba ya en otro continente que no nos iba a afectar, ¿verdad? Esto lo que demuestra es que los países están interconectados, lo que sucede en otro país tiene repercusiones en otros países de forma directa o indirecta. La otra situación es lo cultural, no estamos preparados para en planes de emergencia, sea una pandemia, sea otras emergencias de menor magnitud, ni en los hogares, ni en las comunidades, ni en la sociedad en general. Hay instituciones estatales, hay empresas que sí han avanzado en esos planes de mitigación de efectos de las emergencias. Pablo, pero es que qué importante, porque ahora que usted dice no estamos preparados como sociedad, como países, y lo pones en la relación con otras emergencias, y lo vemos, por ejemplo, cuando hay sismos, cuando hay huracanes, ¿verdad? Y las familias, y hay que empezar por que productos no perecederos, que el foco, que la radio, que las baterías, y hay que estar en eso, ¿verdad? Y que son emergencias que son más comunes, no como una pandemia. Y usted habla de una preparación, de un simulacro. Cuando hablamos de simulacro, bueno, me ubico, por ejemplo, en los centros educativos, ¿verdad? Que se escogen ciertos días para hacer simulacro, para que los chicos aprendan a cómo actuar. ¿Cómo nos prepararíamos entonces para hacer un simulacro de una pandemia? Bueno, lo primero es el aspecto cultural, Ajá. Seguimiento de instrucciones. Lamentablemente, no puedo generalizar, algunas personas costarricenses son sumamente irresponsables. Pongo ejemplos concretos. Nos dicen en educación vial, las personas que conducen motocicletas tienen que utilizar su casco. Se ven motociclistas sin casco, conduciendo, protegiendo el codo con el casco, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo otro, somos desafiantes, o en términos generales, ¿verdad? Creemos que no nos va a afectar, ¿verdad? En esa situación. Entonces, lo primero es ser receptivos a la información, a las indicaciones, los cubrebocas. Hay personas que no creen, ¿verdad? Hay una cuestión de género de por medio. Yo he escuchado hombres decir, yo soy un hombre muy fuerte, muy hombre, entre comillas, ¿verdad? Entonces no tengo por qué usar cubrebocas, estándome lavando las manos, ¿verdad? Entonces, lo primero es esta parte cultural, ¿verdad? Saber que somos seres vulnerables como personas, como sociedad somos vulnerables, que tenemos que estar atentos a las indicaciones, a las recomendaciones, ¿verdad? Como en esa línea, ¿verdad? Y saber que hay eventualidades que son controlables, otras no, pero podemos mitigar algunos de sus efectos directos e indirectos. Sí, y aquí usted menciona algo que es sumamente, digo yo, tal vez alarmante o interesante, o sea, hacer caso a la información, pero bueno, ¿qué tipo de información? Eso es muy importante, buscar los canales oficiales, ¿verdad? Y cuando digo canales no me refiero a televisión, ¿verdad? Me refiero a las fuentes, ¿verdad? Fuentes institucionales, los centros de investigación, los centros académicos generalmente hacen procesos de investigación muy serios, muy complejos, ¿verdad? Son una fuente de información creíble. Tenemos que ser responsables, no puedo yo estar compartiendo por WhatsApp algunos vídeos, algunos audios que no tengo yo la certeza de cuál es el origen, cuál es la fundamentación, de dónde está de dónde surgió, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante, ¿verdad? Lamentablemente la gente asocia lo científico, lo técnico, lo sanitario, lo médico con lo político. Hay un descontento en una gran parte de la ciudadanía con lo político y entonces trasladan incredibilidad política a la parte científica, médica y sanitaria. Y es que es hacer un llamado a que cada uno de nosotros que recibimos una información nos cuestionemos, ¿verdad? Eso es una situación
que está ocurriendo a nivel mundial. Incluso hay gente que todavía dice que no cree en el coronavirus, y cuando las personas están muriendo, o sea, ¿cómo no creer en algo que está afectando muere una persona adinerada, muere un niño, muere un adulto, muere una persona en pobreza, muere una persona profesional, una persona sin estudio, está afectando a toda la población? Eso lamentablemente es uno de los efectos que como sociedad estamos viviendo, la polarización de la misma sociedad. Se ha polarizado y eso está deteriorando relaciones, incluso de parejas, de familias, de amistades, de barrios, de ambientes laborales, porque se está polarizando entre los que creen en la pandemia y los que lo rechazan, los que apoyan las vacunas, los que rechazan las vacunas, los que creen en la ciencia, los que ponen en duda de la ciencia, entre los que nos estamos protegiendo y entre los que se están exponiendo, ¿verdad? Esa polarización está pasando sus secuelas en las relaciones interpersonales en todos estos niveles ya mencionados. Pablo, pero es que si hacemos un análisis, yo siento, bueno, tal vez se ha dado porque la economía está muy golpeada, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se ha tomado así como que antes que la salud, piensan muchos, ¿verdad? Es como nos están afectando a no poder crecer, a no poder vivir, y eso repercute en la economía, con los cierres, las restricciones. Claro, también hay que hacer una advertencia. La situación económica y laboral no es propiamente de la pandemia, ¿verdad? Eso es algo previo que lamentablemente este país ha ido postergando, lamentablemente por cálculos políticos, ¿verdad? Recuerde que la reforma fiscal se venía hablando desde el gobierno, no digamos nombres y apellidos, de 98, 2000, se estaba hablando de una posible reforma fiscal, y vea hasta el año en que llega, ¿verdad? Prácticamente 2 décadas después, hay una situación de contexto de desempleo, precariedad, informalidad laboral, pobreza extrema, ¿verdad? Que son otros parámetros. Y viene esto, lo de los cierres, ¿verdad? Lamentablemente, algunos cierres fueron temporales, otros cierres fueron temporales, permanentes, definitivos, ¿verdad? Lo que vino a agravar el nivel de ingreso a las personas, la situación laboral, profesional en el país. Entonces, ante la necesidad de pagar recibos, de cubrir necesidades básicas, alimento, pagar alquiler, combustible, electricidad, agua potable, las personas dicen, no me puedo quedar, tengo que salir a exponerme. Yo escuché personas decir que sentían temor, pero no tenían otra opción que salir a trabajar. Sí, claro, y sobre todo cuando hay una familia de por medio, una familia que mantener, cuando hay proyectos, cuando hay deudas, que es lo que afecta a cada una de los habitantes, y podemos decir de las familias en este país. Eso, Clarita, que anota es sumamente importante. Tenemos que educarnos financieramente. ¿Por qué? Porque la pandemia viene a demostrar que la vida es temporal, que la vida nos cambia, las circunstancias cambian, profesionales, laborales, económicas, sociales, de pareja, de familias, políticas, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos proyectos económicos, de inversión, financieros, con un escenario, pero sin hacer la proyección de otros posibles escenarios. Lamentablemente hoy hay gente que devolvió carros, devolvió propiedades, devolvió negocios, patentes, ¿verdad? Incluso, más lamentable, gente que perdió porque no pudo cubrir responsabilidades financieras, porque no visualizaban este contexto antes de formalizar esos convenios económicos financieros. Y no, bueno, aquí esto nos puede asustar, ¿verdad? Que en qué posición estoy yo, realmente esa educación financiera la estoy cumpliendo. Y es que exactamente, hay programas pasados hablábamos de la educación financiera y que se debe dar desde las generaciones más pequeñas, ¿verdad? Porque es un proceso. Y en alguna oportunidad hablábamos de eso, ¿verdad? Que esta pandemia, así como ha permitido emprendimientos, empoderarse algunas personas a
a experimentar, ¿verdad? En sus propios negocios, también ha dejado muy claro eso, ¿verdad? Como bien usted lo dice, no estamos preparados económicamente porque en muchos de los casos, tal vez por la misma situación que se viene arrastrando, no tenemos ni un ahorro en casa. Claro, y eso es un desafío para padres y madres de familia, ¿verdad? Porque a veces le dan la cuota de la semana a los Ajá. niños el lunes y el martes ya el niño no tiene, Ujú. ¿verdad? Como papá y mamá deben enseñar, bueno, la cuota tiene que alcanzarle para 5 días. Vamos a priorizar qué va a consumir usted. Entonces se le dice, en el primer recreo, como está muy cerca el desayuno, no debería consumir. En el segundo recreo, que está más largo el desayuno, debería de consumir. Esos aspectos no los tenemos culturalmente preparados, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo como niño, llego a la soda a la escuela y quiero comprarme todo en el primer recreo del lunes. Ya el miércoles, jueves y viernes no tiene. Eso es un reflejo de patrones que se nos han muchas veces inculcado desde las dinámicas familiares. Y no, y lo peor sería volverle a dar el dinero ya el martes otro poco, y incluso hay niños que ni comen en la casa, entonces la situación va haciéndose todavía más lamentable. Esto que se nos menciona, se podría decir que son las desigualdades del país evidenciadas en la pandemia, Pablo. Claro, esto es un país sumamente desigual. La pandemia no viene a generar las desigualdades, viene a mostrarnos cosas que por años han estado ahí, pero no las hemos querido decir con nombres y apellidos. Un ejemplo, desigualdad al servicios de salud. Hay cantidad de personas que no tienen la posibilidad de seguro social. La desigualdad al agua potable. Hay gente, se nos dice hoy lavado de manos, baño frecuente, pero no todas las casas en Costa Rica tienen agua potable. En mismo San Carlos tiene distritos donde no hay agua potable. ¿Qué pasa? Estas personas tienen que recurrir a un pozo, que tienen una situación socioeconómica vulnerable, que no se sabe si es agua idónea para el consumo humano, personas que dependen del agua de lluvia para hacer sus necesidades del hogar y de higiene. Hay una desigualdad laboral, hay personas que están en la informalidad, personas que están en la precariedad laboral. Son esas personas que si no salgo a vender hoy flores, si no vendo calcomanías, si no vendo frutas, no tengo el ingreso para pagar el alquiler de ese día ni para comer ese día, porque son personas que están viviendo el día al día. Hay una desigualdad a las telecomunicaciones. Hay zonas de este país, zonas de este cantón, que no hay cobertura celular, que no hay cobertura de internet. Hay una desigualdad en el sistema educativo entre la educación privada, la educación pública si es en el área urbana, si es en el área rural, en la zona fronteriza, en los territorios indígenas. Y así una serie de dificultades, de desigualdades que la pandemia dice, aquí están, la desigualdad de la vivienda. ¿Cómo decirle a una persona, guarde cuarentena sanitaria, cuando es una casita donde el cuarto es compartido con varias familias, incluso casitas que tienen 2 familias compartiendo, donde los baños, los servicios son compartidos con otros núcleos familiares? Entonces uno dice, esa es una desigualdad, el acceso a la vivienda. Y es que ahí es donde entra el criterio, ¿verdad? El análisis de la población costarricense, ¿verdad? Cuando se toman ciertas medidas, qué fácil es hablar, qué fácil es dar un discurso cuando la realidad que se vive es otra. Lo que mencionas de los hogares, lo que mencionas en la era tecnológica, ¿verdad? No es solamente un área urbana, una área rural. Escuchamos a los ministros decir, hay un gran porcentaje de estudiantes con internet, sí, pero bueno, tenemos casos de estudiantes que en una casa es un teléfono para 3 chicos. El teléfono es del padre de familia, llega a elaborar a las 9 de la noche, entonces es el momento en que ellos aprovechan. No es un teléfono de alta tecnología, digamos, de lo último que ha salido, que son teléfonos que los datos se les van en cuestión de segundos con solo descargar un documento o algo así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de desigualdades realmente nos quedamos cortos. Y no, y es que cómo viene a mostrar, a evidenciar que yo no puedo mantenerme en la burbuja en la que yo vivo.
O sea, porque mis posibilidades tal vez son diferentes a las de muchas otras personas, pero también las mías son diferentes a otras personas que están en otras condiciones, tal vez más favorables, pero a que no perdamos de vista esta sensibilidad social, esta sensibilidad por el, por el prójimo, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Y es que la preocupación que se vivía en otros países era aterrador, pero también ahí llega y nace la solidaridad de las personas, la creatividad, el ingenio para llegar con mensajes de esperanza, de ánimo a quienes más necesitan en su momento, canciones, mensajes, videollamadas y otras estrategias que fueron en su momento utilizadas para llegar a los familiares, amigos, conocidos y un mundo entero. Vimos a gente de la farándula, como quien dice, ¿verdad? Los cantantes y todos con canciones, lo de las videollamadas nos permitió darnos cuenta que podemos acercarnos a nuestros seres queridos de una forma distinta. Hemos aprendido a valorar, antes no valorábamos tanto tal vez lo que es un abrazo, el decirle a una persona, te quiero, te extraño, ¿verdad? Te amo, en fin. ¿Cuál es su valoración, Pablo, de la indicación que es en casa? Porque fue como muy trillado también en su momento. Bueno, es una indicación o un lineamiento muy desigual. No todas las personas pueden quedarse en la casa. Primero por una cuestión laboral. Ajá. Hay experiencias laborales que no se pueden llevar al plano virtual, ¿verdad? A domicilio. Hay que salir. Pensemos en una fábrica de tarimas, el trabajo agroindustrial, una zona como San Carlos, ¿verdad? Que depende mucho del trabajo agroindustrial, que hay que estar ahí, o en el campo, o en la planta, haciendo todo el proceso de empaque, de exportación. También hay una situación donde la misma precariedad laboral, la misma informalidad, si yo hoy no vendo el pan casero, si no vendo frutas y verduras, si no vendo calcomanías, no se genera ese ingreso. Yo tuve una experiencia de trabajo visitando personas que viven en las calles, lo que la gente llama la zona roja en San José, y descubrí eso, que hay gente que paga el cuartito o una cuartería por día. Entonces, hoy no tengo para la cuartería, me toca dormir en la calle. Y eso es una realidad costarricense. O sea, no son personas extranjeras, son personas costarricenses. La otra desigualdad con el quédese en casa. Hay gente que no tiene reserva de agua potable, que no tiene reserva de alimentos, no tiene ahorros por la misma informalidad, la misma precariedad laboral, la misma pobreza, por la misma exclusión del mercado laboral, no tienen esos ahorros. La otra desigualdad, la otra situación del quédese en casa es, hay niños que sufren en sus casas. ¿Por qué? Porque están marcados por golpes, gritos, violencia, inseguridad, negligencia. Se sienten más seguros en preescolar, en la primaria, en la secundaria, que en el mismo hogar. Y lo otro, ¿cómo nos quedamos en las casas protegiéndonos cuando hay dos familias interactuando en una casa? Cuando una habitación es múltiple, cuando estamos compartiendo baños y servicios con una serie de casas externos, ¿verdad? Entonces, ese quédese en casa no se aplica para toda la población. Qué interesante, porque hace 2 programas atrás tuvimos a la licenciada Laura Vázquez de la Red de Violencia Intrafamiliar y nos tocaba ese punto exactamente, que inclusive han bajado un poco los casos de violencia y entonces todo el mundo decía, pero ha bajado la estadística. Claro que ha bajado, porque al convivir dentro de la casa tengo el agresor dentro de la casa, entonces tal vez la persona, ya sea el hombre o la mujer, no tiene la posibilidad para llamar, para ir a poner la denuncia y demás, y ahora usted lo recalca, ¿verdad? Y también las estadísticas, hay personas que se han desmotivado, ¿verdad? Se han desencantado, entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir a evidenciar institucionalmente mi caso? Si, ¿cuál es el abordaje que le van a dar, verdad? Entonces, el que baje la estadística no quiere decir que en la práctica, en la cotidianidad, no se estén dando esas situaciones. Y ahora usted también menciona, y aquí quiero hacerle esta pregunta, porque usted menciona, tenemos niños y jóvenes más seguros en los centros educativos.
¿Cuáles son las afectaciones en esos procesos educativos? Bueno, lo primero es los aprendizajes presenciales se vieron afectados. No es lo mismo aprender en el aula que estarlo en la casa. Hubo una afectación a la convivencia, el interactuar en las aulas, en los recreos, eso es importante para la personalidad, para la sociabilidad que vamos a generar. Se interrumpió los juegos. Hay gente que descalifica preescolar porque es que los niños van a jugar. El jugar es sumamente importante en la construcción de la personalidad, en los roles de género, en cómo vamos a compartir con la sociedad. Las dinámicas de pareja, familiares, sociales, laborales, se construyen desde el juego. Y lo más doloroso, niños que al suspender las clases perdieron su única comida balanceada. Estudiantes de preescolar, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, que la mejor comida que hacen de lunes a viernes, balanceada, nutritiva, es la única del comedor. Y al ver que no hay escuela, que no hay preescolar, que no hay colegio, viene esta situación, ¿verdad? Se nos fue lo único que teníamos seguro. La otra situación, hay una realidad del aprendizaje. Generalmente en las aulas son personas que tienen pedagogía, paciencia, actitud, acogida, conoce el proceso, el avance de cada persona. Llegamos a las casas y son papás, a veces padres y madres sin escolaridad, ajá, no saben leer y escribir, o tienen una escolaridad muy baja, no tienen paciencia, no tienen tolerancia, no tienen las actitudes pedagógicas, o papás que están enfrentando una enfermedad, que eso los hace sumamente intolerables a un proceso de aprendizaje. Lo otro, papás que tienen jornadas laborales extensas, salen muy de temprano cuando los hijos están durmiendo, regresan hasta la noche, ¿en qué momentos estudian? Y la otra desigualdad, telecomunicación, gente que no tiene acceso a internet, gente que no tiene acceso a los dispositivos tecnológicos, que no tienen saldo, algo tan sencillo, se acabó el saldo. No puedo seguir una clase, no puedo descargar, no puedo comunicarme porque no hay saldo. Qué importante, porque uno, bueno, me pongo de ejemplo, uno que está dentro del sistema educativo y le cuesta, porque no es lo mismo mamá que mamá como docente, ¿verdad? Y yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Si a mí me cuesta y estando dentro del sistema, ahora uno se pone a pensar también en esos padres que, y lo importante, ¿verdad? No es la misma paciencia. Cuando se tiene la pedagogía, el docente sabe qué tanto le puede ir avanzando y como madre uno quiere como ya, ¿verdad? Entonces todos esos procesos. Y también hay algo en la parte física, de infraestructura. El aula tiene su pizarra, su ventilación, su iluminación, en principio, ¿verdad? Vamos a las casitas. Hay casitas que no tienen problemas de ventilación, casitas muy oscuras, donde hay gritos, donde hay mucho ruido, donde me están sentando a estudiar con la faja o el cinturón a la par, donde me están constantemente amenazando. Si no hace esto, no va a ir a jugar, no va a ir a andar en bicicleta. Entonces es otro contexto. Esto no estimula ni el aprendizaje, ni los conocimientos, ni la actitud por lo escolar, ni por lo académico. ¿Por qué? Porque esto se me vuelve sumamente complejo. Ahora, las mesitas, no es lo mismo trabajar en un pupitre que es individual, a ir a una casita donde está una mesa, que está el televisor, el equipo de sonido, la olla arrocera, si es que tienen olla arrocera, el poquito diario, paquetes de arroz, de frijoles, ahí. Y ese es el lugar de estudio, eso es lo que hay, en un lugar oscuro, en un lugar ventilado. Recuerdo una vez, en una casa que yo fui a hacer una entrevista, tuve que comer en las escaleritas, porque no tenían mesa y sillas. Y eso uno dice, ¿cómo hoy estudiar en un hogar donde no hay una mesa, donde no hay una silla? Y es que también se pone de evidencia, bueno, la situación de las familias y también pensar en esos docentes que tampoco a veces tienen los recursos y el incremento de trabajo, la cantidad de escenarios, son 4 escenarios que un docente también tiene que atender. Y alguien podría decir, bueno, pero le están pagando, ese es su trabajo. Pero la gran preocupación de un docente cuando el trabajito llega mal hecho, cuando el niño no entendió, cuando en ese momento se está evidenciando que qué pasó el año pasado, qué ocurrió con el aprendizaje de los niños, si por ahí llegaron guías, resueltas, y cómo en este momento el niño no maneja contenidos.
y bueno, evidenciar totalmente que esa presencialidad es demasiado valiosa, que esa presencialidad le permitía al docente acercarse al niño y que el niño, y esa comunicación adecuada para poder darle esa ayuda. Pablo, tal vez en 3 puntos, ¿cuáles podríamos mencionar como los principales aprendizajes que deja esta pandemia en El sistema primero educativo? es la valoración del presente. Ajá. Nos está enseñando, viva la hora, viva el ya, no nos atemos al pasado, Ajá. hay que sanar el pasado, las experiencias del pasado, no nos angustiemos por el futuro. Eso es sumamente contradictorio porque yo soy una persona muy planificadora Ajá. y me ato también al futuro, ¿verdad? Pero también es un aprendizaje personal, no se ate tanto al futuro, es vivir el hoy, valorar a las personas. Hay personas que se nos fueron en pandemia, Ajá. hay personas que murieron solitos en un hospital, nada más por una comunicación virtual, una videollamada, y murieron solitos. Valorar a las personas que hoy están con nosotros. Cambió lo de la muerte. Gente que no murió con familiares, no pudieron una despedida religiosa en el ámbito religioso, incluso en los cementerios, toda una restricción. Vivir un duelo sin abrazos, sin besos, sin caricias de familiares, de amistades, ¿verdad? Eso es el aprendizaje, valorar a las personas, valorar lo que tenemos. La casita, aunque sea viejita, aunque sea pequeña, aunque sea incómoda, pero es propia. Hay gente que no tiene esa casa. Valorar el trabajo, aunque haya que madrugar, aunque haya que preparar uniformes el día anterior, aunque haya que preparar la lonchera con la merienda, el almuerzo, hay trabajo, hay una oportunidad, aunque haya que viajar en autobús, aunque haya que tener paciencia con las presas vehiculares, pero hay trabajo. Entonces son como los aprendizajes que nos deja la pandemia. No, y es que eso es una realidad que yo creo que nuestros oyentes deben estar pensando, bueno, realmente estoy viviendo mi vida sin ver más allá, y muchos que sí les ha tocado totalmente todos esos aspectos que usted nos está mencionando. Y es que quisiéramos, ¿verdad?, que todos pudieran manifestar lo que les ha tocado vivir, lo que les ha, los miedos, también los temores que tengan y también las esperanzas. Invitarlos a hacer sus comentarios para poder. Y aquí nos dicen, por ejemplo, Alice Lorena Padilla dice: buenas tardes, saludos a Wendy, a Clarita y al licenciado Castillo. Muchas gracias por su gran aporte mediante el programa. Doña Elizabeth Jiménez nos dice: un saludo para Wendy, Clara y al licenciado Castillo. Y doña Carmen Catalán nos dice: excelente análisis. Y es que yo digo, excelente realidad. Hoy nos ha dado una pincelada de lo que está viviendo la población en general. Que dejemos de pensar, algunas medidas solo abarcan ciertos sectores, solo abarcan cierta población que las puede cumplir a cabalidad. Y sí, mucha desigualdad. O sea, cuando uno ha visto un video de un famoso decir: aquí estoy en mi casa, quedándome, ¿verdad?, en mi mansión, con la piscina, con el jacuzzi y todo eso. No se trata, qué sé yo, de ambicionar esas situaciones, pero que sí, que eso nos muestre que no todas las personas están viviendo en las mismas condiciones. Claro, y ahí la importancia de las redes de apoyo, ¿verdad? Sean familiares, sean amistades, en ambientes laborales, en barrio, identificar a las personas más vulnerables, las familias más vulnerables, y se han dado expresiones, ¿verdad? No es publicidad, no es mercadeo, ¿verdad? A mí me gustó mucho el gesto de un hotel en Turrialba, ¿verdad? Allá en la provincia de Cartago, que facilitó las instalaciones y el acceso a internet para estudiantes de primaria y secundaria. O sea, solo el hecho de decir: vengan, usen una mesita, una silla, usen la instalación y la internet. Eso es responsabilidad social de un hotelito en Turrialba. Eso es una forma de llegar como red de apoyo a personas vulnerables. El hecho de hacer mandados. Esta pandemia demuestra: hay adultos mayores que viven solos, adultos mayores que no podían ir
por su pensión, que no podían ir a la carnicería por verduras, por frutas, por alimentos. El mismo hecho de ir a cambiar una receta a un centro médico, una receta médica, y saber que hay personas que se han ofrecido, esas son las visualizaciones de la gente que está viviendo en la soledad, de la gente que está viviendo en la exclusión de vínculos afectivos, de vínculos familiares, incluso de vínculos sociales con pares o personas similares. Y qué importante la contención que se dé, ¿verdad? Esa red de apoyo, no solamente en el sentido de mandados y ciertos trámites, sino también en dar ese mensaje de esperanza, de ánimo, ¿verdad? Como bien lo mencionaba usted, pérdida de seres queridos, el estar largo de seres queridos, las emociones todos las manifestamos de distintas formas y se necesita tener a alguien ahí que también nos alimente esa esperanza. Y es que la solidaridad entra en juego, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay una persona que ya los pusieron en cuarentena, ¿verdad? Pensemos que esa familia responsablemente no puede salir y las experiencias son muchas. Gente que se les terminó la sal, el aceite, no tenían otra cosa que comer, pero ya estaban cumpliendo la cuarentena y tal vez por responsabilidad nadie salió, pero nunca a nadie les llevó algo de alimentos. Entonces sí, copiar esos buenos gestos que yo sé que los están haciendo y sobre todo, de verdad que somos un pueblo solidario, pero creo que hoy se nos amplió más esa realidad y que si bien es cierto, hay muchas cosas también positivas de las que mencionar, pues no olvidemos esta parte. Y bueno, dentro de esas cosas positivas, llegó la virtualidad, cambios en lo que pensábamos que era virtualidad y a veces pensamos que también llegó para quedarse. El teletrabajo, los medios de acceso se veían, ¿verdad?, muy lejanos. Sin embargo, ahora es toda una cotidianidad. Hay personas que solo en los riesgos o los efectos negativos de lo tecnológico, que se perciben, ¿verdad?, esta parte como un miedo, o sea, el acceso al internet, el acceso a los teléfonos. ¿Qué decirle a estas personas sobre la tecnología y la pandemia? La pandemia viene a relacionar y a darle un poder a la parte tecnológica, pero sí existen muchos temores en el manejo de estos medios. Eso es un dilema ético y legal, ¿verdad?, sobre el uso de la tecnología. Lo primero es, la tecnología por sí misma no es mala. El mal uso es el de cómo estoy yo utilizando un dispositivo tecnológico o una herramienta tecnológica, ¿verdad? Ahí es donde está la parte ética, la parte legal. La pandemia ha demostrado, ¿verdad?, que la tecnología bien utilizada, bien aprovechada, con responsabilidad, se convierte en una herramienta poderosa. Lo vemos, procesos de aprendizaje, desde preescolar, desde primaria, secundaria, la universitaria. Lo vemos en las consultas médicas, personas que desde su hogar contactaron a un profesional de medicina, a una especialidad médica, hicieron su revisión periódica en cierto tiempo que les correspondía. Lo vemos también en la parte de comunicación, comunicándonos con familiares, con amistades, con seres queridos, mantener ese vínculo, aunque no estaban los besos, los abrazos, pero por lo menos llamar, escribir, las videollamadas que vinieron a revolucionar las dinámicas de comunicación. Y también otro factor, la parte celebrativa, ¿verdad? Hay gente que tenía expectativas de cumpleaños, de graduaciones y de bodas. Hoy vemos ya cumpleaños virtuales, graduaciones virtuales, bodas virtuales. Yo digo la experiencia, en diciembre, 2 amigas de San José me invitaban a una celebración virtual, ¿verdad? Entonces estaban ellas 2 en San José, yo estaba en San Carlos, y era el espíritu, ¿verdad?, de compartir, festivo, celebrativo, y también protegiéndonos las tres personas. Y es que aquí entra en juego también la actitud. Bueno, es lo que tenemos, disfrutemos en esa forma. Desde ahí, ¿verdad?, ¿cómo podemos o qué valoración le da usted a la virtualidad? Bueno, la virtualidad vino a ayudar con ciertos procesos, ¿verdad?, tanto de formación, de organización, de aprendizaje. Vino también a lo del entretenimiento, que también es importante, ¿verdad?, el entretenimiento regulado, moderado, sano.
Y hay algo importante, la virtualidad. Los que tienen la posibilidad de no salir de la casa y trabajar desde la casa, la recomendación con todo cariño es el tiempo que utilizaba para desplazarse, utilícelo para compartir con las personas de su casa. En aspectos como tan sencillos, ame, comuníquese, acérquese, juegue, esté presente. Porque muchas veces decimos, es que yo soy un papá y una mamá responsable porque salgo a trabajar desde la mañana y regreso hasta la tarde noche. Bueno, si tuvo la oportunidad de quedarse en casa, ese tiempo inviértaselo a su pareja, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos con los que conviven ahí en el mismo hogar. Qué importante, ¿verdad? Y es que definitivamente esta pandemia, este COVID, nos ha dado por todo lado, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, en fin, son muchas las aristas. A nivel político tuvo que darse toda una reestructuración, principalmente en las instituciones públicas del Estado costarricense. Vamos a ubicarnos en Costa Rica, ¿verdad? Que es donde estamos. ¿Cuáles son los retos que plantea la COVID a las instituciones públicas costarricenses? ¿Cuáles serán los mayores retos? Primero, empleo y economía. La pandemia demuestra que hay gente que la está pasando muy mal, y no ahora, sino que eso viene, ¿verdad? Los índices, los porcentajes de desempleo, perdón. Gente que sin financiamiento estatal, sin ayuda estatal, no va a poder salir adelante. Gente que ocupa oportunidades laborales en área urbana, área rural, fronteriza, sector costero. Hay un reto de salud. Cómo hacer que la salud verdaderamente sea universal en este país, ¿verdad? Porque hay gente desempleada, en pobreza, en la informalidad laboral, que no puede pagar seguro. Hay un reto de agua potable. Costa Rica, desde el 5 de junio del 2020, modificó el artículo 50 de la Constitución Política y colocó el agua potable como derecho. Bueno, hay gente, aquí en San Carlos hay gente que no tiene agua potable. Hay un desafío o un reto también en la parte educativa. ¿Cómo hacer unificar las oportunidades de educación? Uno lo ve, bachillerato. El misma prueba de bachillerato que hace un colegio científico, la hace el colegio humanista, un colegio privado de alto nivel, un colegio urbano, un colegio rural, un colegio de zona fronteriza, de territorio indígena, y un colegio nocturno para adultos que trabajan desde las 6 hasta las 4, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es un desafío, y estamos aplicando bachillerato, o se aplicaba bachillerato, en esa desigualdad. Lo otro, el reto de telecomunicaciones. Es inaceptable que Costa Rica, teniendo la SUTEL con presupuesto, con financiamiento, con una serie operativa ahí de personal, haya comunidades donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a cobertura celular, ¿verdad? Todos son como los desafíos, los retos que tiene que enfrentar el Estado costarricense. Qué increíble, ¿verdad? Y es que a veces creemos que es poco, porque vemos todo el desarrollo que ha tenido el país, pero cuando empezamos a analizar una por una, nos damos cuenta que son bastantes y que estamos como en pañales, dice uno popularmente. Que estamos cortos. Pablo, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esta realidad sanitaria? Retomo, primero aceptar la realidad. No podemos entrar en la negación. La pandemia está, no sabemos por cuánto tiempo, entonces tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. Lo otro, valorar lo que tenemos, sea trabajo, sea familia, seres queridos, sea salud, si tenemos un ahorro, si tenemos trabajo, si estamos estudiando en las mejores condiciones, entre comillas, ¿verdad? Valorar eso. Preocuparnos por la alimentación, lo que sea lo ideal para que el cuerpo no enferme. Preocuparnos por la salud, especialmente la salud mental, ¿verdad? Deporte, recreación, ejercicios, espacios verdes significativos, un jardín, una huerta, con las plantas, con las flores, con los árboles, una finca. Silencio. Hay gente que pasa en un gran ruido, en un gran escándalo. La meditación, la higiene, pero sobre todo la responsabilidad individual
y también colectiva para poder hacerle frente a esta situación sanitaria. Terminando porque ya que rápido se nos va el tiempo, qué increíble. Algunos consejos para nuestros radioescuchas, nuestros seguidores, en beneficio de fortalecer esa salud mental ante una crisis que se vive actualmente, ¿cuáles serán? Relaciones de calidad es sumamente importante. Hay gente que encontró en esta pandemia que están solos en la sociedad. Y no solo físicamente, sino van al ambiente laboral y no tienen una amistad de calidad. Gente que en sus primos o primas no tienen una relación de calidad en el barrio, incluso en la pareja. Gente que tiene pareja y se sienten solos. Entonces, lo primero es las relaciones de calidad. Manifestemos sentimientos, manifestemos emociones, no acumulemos, tenemos que canalizar, ser asertivos, ser maduros y ser responsables para decir, ocupo ayuda. No limitarnos a que nos vean fuertes, y eso lamentablemente se nos cobra fuerte a los hombres. Validar las emociones. ¿Verdad? Se nos cobra fuerte, no llorar. Lo otro es actividades que nos ayudan a crecer, actividades significativas, pintar, dibujar, bailar, cantar, jardinería. Lo otro, la responsabilidad. Si yo soy consciente que soy responsable conmigo mismo y con mis seres queridos, las posibilidades de sufrir consecuencias directas de la pandemia van a ser menores, tal vez no en la totalidad, pero van a ser menores en esa línea. Qué bueno. Vamos a mandarle un saludo a doña Margarita Castillo, es la mamá de Pablo. Doña Margarita es fiel seguidora del programa, dice excelente tema, y queremos extrañarle también un caluroso saludo porque el fin de semana estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, doña Margarita, un abrazo, que Dios me la bendiga muchísimo. Muchísimas felicidades y que cumpla muchísimos años. Muchas gracias por el saludo. Bueno, nosotros sabemos que todas estas recomendaciones, ojalá que hayan tomado nota, ¿verdad? Porque son muchas actividades y todas son realizables. Todas son realizables. El hecho de poder compartir con la familia, poder manifestar sentimientos, poder conversar, poder sacar ese tiempo para compartir, creo que ahora que estamos un poco más en casa es factible. Cada uno, esas recomendaciones que nos hacía de aceptar la realidad y de que, bueno, no la podemos cambiar, entonces hagamos que este espacio, este momento que nos está tocando vivir, y que nos deje cosas buenas, que por lo menos nos permita mantener a nuestros seres queridos con salud y con toda la seguridad social que se requiere. Y Pablo, bueno, como vamos cerrando el programa, ¿qué palabras podría decir sobre nuestro nombre? Vivir para existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Lo diría con 3 ideas. La primera, la vida es una, no hay dos, ¿verdad? La vida es una, la vida es temporal, o sea, esto es lo que está y esto es lo que tenemos que valorar, apreciar y apasionarnos por esto. Y yo soy el protagonista de la vida, no tengo que esperar otras personas, yo, esa sería la primera idea. Con respecto al autocuidado, es una manifestación de amor propio. No puedo pretender que otras personas me amen cuando yo no me amo a mí mismo. Y la tercera idea que diría es la parte seres integrales. No solamente cuidemos el cuerpo, sino también la parte mental, la parte espiritual, porque somos seres complementarios en cuerpo y mente. Bueno, qué interesante, porque bueno, tenemos a don Adrián Romero Molina, dice excelente entrevista, Pablo Castillo, saludos a todos. Con esto, estas 3 ideas que nos dice Pablo, porque estamos entrando en otra etapa de esta pandemia, inclusive a nivel educativo, por ejemplo, ya se siente el cansancio en el personal docente, administrativo de las instituciones, en los mismos estudiantes, porque ya no hablamos de un sistema presencial y otro virtual, ahora es un sistema combinado del que hemos venido hablando, que también da un giro a la educación.
hablando en el sistema educativo, pero también en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces, así como se está viendo en la pandemia una segunda, ya no sé por cuál ola vamos, ¿verdad? Pero también se está viviendo ese estrés laboral, Pablo. Claro, digamos, lo que demuestra, y eso es tal vez un mensaje final. Ajá. El virus es muy pequeño, ¿verdad? Algo pequeñito, diminuto. Lo que nos quiere decir es, por las cosas, por más pequeñas que sean, hay que atenderlas. Atenderlas con prontitud, a corto plazo, con responsabilidad y con madurez. Y eso aplica en la vida personal, en la vida de pareja, de familia, en lo laboral, en lo profesional, en lo académico y en la salud. Bueno, Pablo nos da, bueno, súper completo esto porque somos muy dados a dejar cosas, después lo hago, a restar importancia a situaciones que más adelante no podemos ni tan siquiera dimensionar el tamaño que van a tomar. Y veámoslo ahora, o sea, ¿por qué estamos en estas condiciones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si veníamos más o menos controlando esta situación ahora, qué es lo que está pasando? Claro. Y así como el virus se propagó de país a otros países, el reto para nosotros como sociedad, como persona es propaguemos el amor, la bondad, el diálogo, el perdón, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la justicia. Así como las cosas que nos han dolido, las cosas negativas se propagan, el reto es eso, propagamos esto hacia las personas que están con nosotros, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la comunidad, en la sociedad en general. Y yo quisiera, Wendy, antes de, digamos, como una interrupción, pero ¿qué mensaje les dejamos para que también, igual que se propagó, podamos disminuir esto? ¿Se puede? Amar, primero amarme a mí mismo. Si yo me amo, me voy a cuidar. Amar a las personas con las que yo convivo para cuidarlas. Perdonar, acercarnos, llame, escriba, esté pendiente, esté presente. Aunque no podemos besar, aunque no podemos acariciar, aunque no podemos abrazar, visitar, compartir la mesa, la cercanía, saber que yo cuento con alguien al otro lado de una pantalla, al otro lado de un teléfono, de una computadora. Los invitamos a todos ustedes. Yo creo que el programa de hoy, compártalo, si tiene la oportunidad de volverlo a ver, vuélvalo a ver, porque realmente lo que Pablo hoy nos ha compartido, mediante su conocimiento, mediante su experiencia y las experiencias que otros hemos vivido, es fundamental. Tenemos que actuar y ser responsables, y esa responsabilidad inicia de nosotros, así como ese amor propio. Los invitamos a hacer un alto, a analizar, porque hemos aflojado, como decimos, como bien lo decía Pablo, ya hay personas que no usan el cubrebocas, que no tienen ciertos cuidados, que ya vemos todas las medidas que se están tomando a nivel de política en las estructuras como una majadería. Pensemos bien qué es lo que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros compañeros, para nuestros amigos. Les hacemos esta invitación porque realmente la COVID llegó, ya lleva su tiempo y no sabemos todavía cómo se puede enfrentar. Y ahí es donde está la pregunta más grande. Pablo, agradecerte por aceptar la invitación a Vivir para Existir. Las puertas quedan abiertas. Agradecerte por compartir con todos nosotros desde tu experiencia, desde tu profesión, y darte un presente aquí, un detallito para que se lo lleve de recuerdo de la visita a Vivir para Existir. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad, un gusto. Quedo en la mejor disponibilidad para aportar desde la sociología, y a las personas que siguieron la transmisión, muchas gracias por la atención, por el espacio. No, agradecerle a Pablo por este mensaje. Recordemos que esto es una situación que podemos mejorar todos y que esa responsabilidad sea compartida.
y que tenemos la oportunidad, de la misma forma en que esto creció, poder disminuirlo. Y Pablo, muy agradecida de su presencia. Las gracias a ustedes de corazón, que todos los miércoles nos siguen en su programa Vivir para Existir por Radio San Carlos a las 6 de la tarde. Los invitamos desde ya para vernos el próximo miércoles con otro tema más. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.